La música en general y el hacer música me lo tomé como algo que me divierte, algo que me divierte mucho en soledad también, componer, crear canciones. Y a lo largo de mi vida, dependiendo del entorno y del estilo de vida que uno va llevando, que obviamente no es lo mismo cuando tenía 14 años y solamente me importaba andar en skate, que cuando tenía Que el skate, 25. vamos a contar que no fue una tontería, porque de los 10 a los No, 24, sí, anduve muchos años, muchos y eso años. también te acercó a un nicho importante, Sí, digamos, donde totalmente, para vos fue. a un nicho musical que mezclaba hip hop y que mezclaba punk rock y yo un poco me gustaban esas dos cosas y elegí el hip hop como género musical de esa etapa de mi vida y empecé a experimentar y lo empecé a hacer, pero después uno va cambiando, a los 25 ya mi interés no pasaba tanto por estar todo el día en la calle andando en skate, sino que ya estaba proyectando en mudarme solo, en tener mi espacio. Y así las distintas etapas Y así va musicales cambiando me también. fueron, me fueron acompañando. Si bien lo más importante que hice en esa etapa de mi carrera era muy relacionado a la música urbana, era básicamente música urbana. Siempre me gustó colaborar, siempre acepté las invitaciones, sea que me invitaron a una banda de cumbia, que me invitaron a una banda de rock, he tenido la oportunidad de colaborar en aquel entonces con los Pericos, con los Tipitos, en alguna que otra canción con Caramelo Santo Súper y con Pablo versátil. Lescano. Sí, tuve como, me divertía, Sí. me parecían propuestas interesantes y siempre fue eso, para mí la música fue divertirme y jugar, Y una manera también de expresar lo que te pasaba a vos cien por en ciento diferentes tiempos de tu vida, ¿no? totalmente, Pero a totalmente. veces pasa que uno se queda, digamos, detenido en un género musical porque le fue bien, porque de alguna manera vos te convierte no en una estrella, yo creo que Pero me pero profesionalizó, me claro, dio te mucho en puso en aquel un momento, lugar sí, popular, total. hermoso, de lanzamiento. em, y generalmente uno se queda en esa comodidad. Sí, Y algo también leí que tenía que ver eso, ¿no? Con cierta comodidad que vos tuviste en épocas en donde solo eras telonero. sí, pertenecía a un género musical que hacía, era un género de nicho. El género urbano en ese momento no era lo que fue a partir del 2018 en adelante en el Bien. país. Era un género de nicho y el público era poco, entonces lo más común era conseguir algún artista que venga de afuera a cantar y uno tenga la posibilidad de hacer el show de apertura, que me tocó varias veces. Me dio mucho, también yo siento que lo que más me dio eso fue escenario, porque el hecho de estar saliendo a cantar para un público que lamentablemente no te está esperando a Sí, vos. qué terrible, claro. Y dándolo todo, por otro lado. Sí, uno lo quiere dar todo. Me enseñó también a aprender a las fuerzas, un poco de teatralidad. Ahora, qué maravilla eso que decís, ¿no? Ponerlo todo frente a un escenario que no te eligen a No te vos, está que en realidad eligiendo. están eligiendo al que sigue. Sin embargo, ahí hay que estar, Sos, porque sos eso también es como horas de vuelo totalmente. importante para un Son artista. horas de vuelo y son horas de vuelo, en mi caso yo las valoro que valen el triple de las Claro. horas de vuelo de ahora, que subo a cantar y ya Y saben la sí. canción que viene y saben la que sigue y la canta y me están esperando a mí. Eh, pero, insisto, siento que es algo que me dio mucho, siempre intenté rebuscármela, siempre fui muy autodidacta dentro de la música y de lo que hacía. Aprendí a producir porque no tenía un productor cerca que me produzca, O entonces sea, no tenés formación profesional en cuanto a la muy música, poca, muy muy poca. poca, muy Sos como poca. más autodidacta, te llega la cien por inspiración, ciento Con te la música aparece. de música he hecho mucho, no sé, y produzco todas mis canciones y me encargo desde el primer acorde hasta el último y tampoco sé mucho de música, más que lo básico que necesité aprender. No digo que sea el camino, pero he conocido muchos músicos autodidactas que bueno, que El nos aburre 90% de estudiar, los grandes músicos que vinieron por eran acá, autodidactas sí, son autodidactas y tiene que ver con algo, digamos, que luego podés, por supuesto, perfeccionar, totalmente. pero digo, hay algo que vos podés tener, que es el estudio, la formación, que creo que es importante, pero si no tenés eso, que es transmitir esas emociones que Y querés transmitir a la y esas gente, ganas de hacer algo que todavía no sabes hacer.
Creo que Claro. son muy importantes. Las ganas de decir, bueno, yo todavía no lo sé hacer, pero me voy a Araceli, a los sentar. 15 años vos ya sabías que esto iba a ser tu camino. No, no, no. Yo nunca fui muy. Puede sonar raro, pero como músico nunca fui muy de venderme a mí y de confiar demasiado. Sí, sí lo suficiente como para seguir adelante. Pero he tenido a lo largo de mi carrera amigos, a veces amigos, a veces empresarios, a veces gente que creía un poco más en lo que yo hacía que yo mismo. Y a esa edad, a los 15, 16, fueron los primeros en decirme, Sí. che, viste que estás haciendo canciones, te conseguí un lugar para que cantes. Y fueron un poco más ellos siempre, mis amigos y mi entorno, el que me... ¿Y qué era el- lo que podían ver ellos y que empezó a ver la gente que vos no podías descifrar? Yo no sé, yo supongo que en aquel momento, en mis 14, 15 años, las letras, lo que contaban las canciones, insisto, no eran las mismas canciones que yo hago hoy, eran canciones de música urbana donde la letra era mucho más amplia, donde el lenguaje era mucho más libre, y creo que tuvo que ver con eso, en un principio tuvo que ver con las letras. Siempre ¿Qué me... era lo que contabas, por ejemplo, algo que me digas A como, mí como me, la a- base de esa Mira, experimentación a mí yo jovencito? siempre sentí que el género urbano y esto que te decía, esta libertad a la hora de hacer letras, permitía poder hablar de lo que uno quiera, Sí. de tu vida, de algo introspectivo. Y siempre me gustó mucho los artistas, y yo escuchaba muchos artistas de rap y de hip hop que eran transparentes, que uno los podía conocer a través de su letra y de su obra. Y eso a mí me gustaba mucho. No era necesario ver una entrevista de un rapero que a mí me gustaba. Con escuchar un disco Me alcanzaba encanta. ¿Y qué era porque lo que eran... vos, por ejemplo, comunicabas en ese Yo momento? siempre intenté de tener mensajes más universales, Ujú. de hablar del amor, de las injusticias, pero nunca me metí mucho en un tema muy específico, como sí pasaba con otros raperos. Yo trataba de tener un mensaje un poco más universal, que no haga falta ser del mismo barrio y de la misma ciudad que yo para entender lo que estaba diciendo por estar Ibas un hablando de poquito algo. más. Intentaba ser, Quizás intentaba ser de más alguna universal. manera, Si hablaba de las injusticias, me gustaba hablar de las injusticias del mundo, del planeta, no de las de mi barrio. Entonces siempre fui un poco más abierto con eso. Y quizás inconscientemente ya te estabas preparando para esa apertura, ¿no? Para ese crecimiento donde te iba a comunicar también, ibas a encontrar otros nichos a mí y me otras gustaban maneras. las canciones que me hacían sentir identificado, que yo decía, qué loco que esta canción que estoy escuchando de otro artista, no la escribí yo, no tiene nada que ver con mi realidad. Sin embargo, cómo está escrita y la universalidad del lenguaje hace que la pueda hacer encajar en ciertas situaciones de mi vida, y por eso esta canción me llega y me gusta y me marca. Y yo siempre intenté que mis canciones generen eso mismo que me pasaba a mí. Y con la cantidad de letra que había que hacer para una canción de rap, era el Y género ese perfecto.